A ver la chica que griten, gloria, 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 gloria. Tormentos. A ver los varones, ya atiende el teléfono, tranquila. Vamos los varones, a ver. A ver la chica. Está todo dicho ya, está todo dicho. Nos ganan siempre. Bueno, gracias a Dios por estar en su casa de oración. Escuche, para toda la iglesia, no sé si ya la pastora lo dijo, pero 24, 25 y 26, ¿es la fecha? ¿Sí? Tenemos el congreso Piedra sobre Piedra. Recién estuvimos hablando con los varones, un servicio que hacen los varones, una ofrenda que hacen los varones, una actividad que hacen los varones, pero toda la iglesia, diga conmigo, toda la iglesia, gracias por su entusiasmo, tiene que participar. Gloria a Dios, haga de cuenta que eso es como un aniversario, ¿sí? Tenemos que estar involucrados. ¿Por qué? Porque viene el pastor Joao de Brasil, vamos a tener a distintos apóstoles, pastores, siervos de Dios que van a venir a ministrar de una manera diferente. No es un culto, no venga preparado para un culto, porque no es un culto, es una actividad diferente, donde vamos a arrancar el viernes a la noche, donde el pastor Joao dejó ese tiempo, mire, dejó ese tiempo, dice, el pastor está loco. O sea, soy yo el que está loco. Dejó sus actividades en Brasil. ¿Sabe qué es lo que hace? Va a un cerro, allá son morros. Se va al cerro, pone a la iglesia a orar y a ayunar por usted y por mí. ¿Me está entendiendo? Y le está pidiendo al Señor que le dé la palabra para esta casa de oración. No es que saca como el guiso que lo recalienta, ¿vio? La primera vez que lo come el guiso está rico. Después ya el fideo está todo así, ¿vio? Bueno, y lo seguimos comiendo. Entonces le está pidiendo al Señor el mensaje que le hable el Señor de esta casa de oración, de los pastores de esta casa de oración y de cada miembro de esta casa de oración. Un mensaje específico que venga de parte del Señor. Así que viernes, sábado y domingo a la tarde está predicando el pastor Joao. Los cultos el sábado empiezan a las 4:30, cosa de que ya están la mayor parte de los hermanos desocupados. Yo le pido la asistencia, porque ahí ya llamamos a pastores que nos van a venir a ministrar con respecto a algo que le voy a decir en un ratito. Vamos a tener las plenarias con enseñanza de por qué es Congreso Piedra sobre Piedra. El domingo le pido un favor a todos. Vaya a votar temprano. Es una elección nacional. Cumpla con ese deber. Vaya a votar temprano, ¿sí? Piense un ratito, después emita el voto, ¿vio? No sé si me está entendiendo. Sí. Lleve una lapicera, como dicen todos, no sé cómo es la historia, pero vaya a hacerlo temprano, cosa que también a las 4:30 del domingo empezamos la actividad. El domingo a la mañana no vamos a tener reunión por esta cuestión del Congreso, suspendemos el domingo de elecciones a la mañana, pero sí arrancamos 4:30. Es un trabajo que van a hacer los muchachos y siguen las plenarias, 7:30 es el culto donde va a estar el pastor Joao. Es un esfuerzo que hace la iglesia, se juntaron los varones para apoyar esto con una ofrenda, así que gracias a ellos también, recién lo conversamos. Piedra sobre Piedra tiene que ver con los fundamentos de la iglesia. Las cosas que son de Dios y las que no son de Dios, cosas que son necesarias enseñarlas todo el tiempo, como por ejemplo ofrendar y diezmar. ¿Qué es eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué nos vemos obligados a enseñar eso? ¿Sabe por qué? Porque en las redes hay de todo. Hay movimientos que no son cristianos que intentan frenar a la iglesia. Y si usted quiere frenar a la iglesia, tóquele la economía. Es como que usted pierda el trabajo, es como que usted le paguen de menos, es como que usted tenga alguna situación con su economía y va a ir descendiendo. Va a ir a buscar un alquiler a menos precio, distintos barrios, se va a mudar a la provincia o qué sé yo. Entonces, ¿por qué razón
hablamos de eso, para enseñarle que todo esto es bíblico y que todo tiene un respaldo en la Escritura. A ver, temas como por ejemplo, obviamente que vamos a tocar el tema de sanidad interior, esas cosas, pero después fundamento. Así que yo lo invito para que esté, es un esfuerzo que hacemos y ya nos preparamos para diciembre, para la conferencia Será. ¿Sí? Esta tarea del Congreso Piedra sobre Piedra es lo que le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo. Toda la enseñanza de Pablo a Timoteo, todo ese traspaso de conocimiento era para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la iglesia que es casa de Dios. ¿Entiende? Es saber cómo conducirme. Hay muchas cosas que se hacen, otras que se permiten, otras que son de Dios, otras que no son de Dios, pero se hacen igual. Entonces necesitamos, yo por lo menos como pastor, decir, necesito llevar al rebaño para estas aguas, necesito llevar al rebaño a estos pastos, porque pasto hay hasta pasto trucho o falso, pero la idea es llevar a la iglesia a un lugar donde se siente en su banca y preste atención, porque los pastores que van a enseñar vienen a bendecirnos. ¿Amén o no amén? Dejan sus congregaciones, dejan su tiempo y vienen a bendecirnos y a compartir estos 3 días. El pastor Julio y tantos otros hermanos están invitando para esa reunión, porque es un alimento poderoso. Así que si le hace bien a los pastores, cuanto más a toda la iglesia. ¿Amén o no amén? Así que estamos atentos a eso. No sé qué otra cosa más, capaz que me acuerde en el mensaje y voy a dejar de predicar y le voy a dar el mensaje. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Joel. Libro de Joel, un libro hermoso. Tenemos la necesidad, hay una necesidad de reaccionar. Recién le dije a los varones y al equipo de trabajo, le dije, necesitamos dejar de hablar y pasar a la otra etapa, que es el hacer. ¿Sí? Hay un dicho popular, es mucho ruido. Ah, vio que lo sabía. Mucho ruido, pocas nueces. Es dejar de estar hablando y pasar al trabajo y a la acción. La iglesia necesita decirle al de al lado, necesitamos, porque decirle vos así va a quedar medio... Pero decirle, sí, vos. Necesitamos recuperar la pasión por las almas, y eso se demuestra en el evangelismo. Cuando la iglesia sale a la calle o va a una esquina, a una plaza para hablar del Señor, le está abriendo los ojos a la persona que camina o que está escuchando del riesgo que corre esa persona, que aunque tiene vida, del riesgo que corre, si se llega a acabar su vida, está poniendo en riesgo su eternidad. Las cosas no se terminan en el momento de la muerte o en el cementerio. No se termina ahí. Se termina cuando se agotan las oportunidades en vida. Cuando una vez que yo entro en la eternidad, ya no hay más juicio, por más vela que me prendan, y por más oraciones que me hagan, y por más ofrenda que den, y por más sacrificio que se haga. Si la persona está inscripta en el libro de la vida, esa persona, y que fue discipulada para hallar esa oportunidad de entrar a la patria celestial, entrará. Pero si no está anotada en el libro de la vida, si no fue discipulado, si no tiene el carácter de Cristo, apelaré. Yo ahora no voy a ser contundente como lo han hecho otros, yo voy a apelar a la misericordia de Dios, pero bíblicamente no entrará. ¿Entiende? Entonces, la patria celestial es un lugar de destino. La patria celestial es el lugar que Él vino a preparar. Jesús dice, vine a preparar moradas para ustedes. Vine a preparar un lugar para ustedes. Vine a preparar mansiones para ustedes. Vine a preparar un lugar donde no somos aptos. Yo no merezco eso, pero menos lo merezco si rechazo el favor de Jesús. Entonces, ese es el mensaje que la iglesia tiene que hablar en las células. Las células tienen que ser dinámicas. El trabajo de la iglesia tiene que ser dinámico. Tenemos que sacarle el olor a naftalina, etcétera, etcétera.
y llevar el mensaje de salvación, y luego Dios sabrá qué hacer con uno y hacer con otros, pero por lo menos tengo que cumplir con ese mandato. La Biblia dice que tenemos que hacer discípulos de todo el mundo, hacer discípulos, ¿para qué? Para que el mensaje se llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, decirle al de lado, tenemos que hablar del Señor, tenemos que predicar, la iglesia se tiene que esforzar en ganar almas para el reino de los cielos. El llegar a la iglesia no quiere decir que ya somos nuevas personas o buenas personas, seguiremos siendo los mismos de siempre, pero con la diferencia que ahora cambié el rumbo, ahora miro para allá y le estoy pidiendo al Señor que me ayude a despojarme de todo el peso que me asedia, como dice la Escritura, a alivianar la carga y caminar hacia la patria celestial. ¿Amén o no amén? Y vuelvo otra vez, trate de leer el libro El Progreso del Peregrino. Búsquelo, pídele a la librería, vaya a comprarlo. El Progreso del Peregrino es fabuloso para entender esto de lo que cuesta un alma. Cuando usted ve que Jesús está colgado en una cruz, muriendo, es el precio que pagó por mí. Aunque todo el mundo lo rechace y uno solo reciba a Cristo, valió la pena el pago. Él pagaría ese precio y moriría con todo lo que ya sabemos por una persona. Así que el trabajo de la iglesia es fundamental. Trabajamos con gente, por eso le pido a los jóvenes que trabajen, que exploten, que sirvan al Señor con todo. Tienen un ayudador que es el Espíritu Santo. A las chicas le pido exactamente lo mismo, trabajen con todo porque el ayudador es el Espíritu Santo. Y a los varones, a los 30, a los varones, a los septiembre, ya le cambié el nombre, ya no son más Timoteo, ahora son todos septiembre porque tienen 30. Se muere allá, Fernando. A los varones también que se esfuercen, trabajen. ¿Por qué razón? Porque tienen como ayudador al Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Carlito sigue internado, se ve que le cocinan bien allá. Elvira se ve que no le cocina del todo bien, tan rico. Así que Carlito está todavía pasando una situación de salud. En estos días lo van a evaluar, están tratando de ver de qué es lo que le sucede, cuál es la raíz, y hacer un tratamiento con Carlos. ¿Amén o no amén? ¿Oraron por Carlito? ¿Ya oraron por Carlito? ¿Amén o no? ¿Ya oraron acá en el culto por Carlito? Me están volviendo loco. Vení, Diego, vamos a orar por Carlito. Qué lindo, habiendo tanto eligió a mí, pero lo lindo que dijo, vamos. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Enviamos tu espíritu, Señor, de sanidad, y donde esté Carlito, Padre, enviamos tu espíritu, tu palabra de sanidad, Señor. Lo rodeamos con tu sangre poderosa, Señor. Guarda su vida, levántalo, Señor, fortalécelo. Señor, en esta noche enviamos tu espíritu de sanidad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, sanidad completa para Carlito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Dice la Biblia así en el libro de Joel, capítulo 1, vamos a ir corriendo algunos textos, pero dice así la palabra de Dios. Joel capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Acá hay una cumbia. Acá hay una cumbia. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque un pueblo fuerte e inmensurable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y destrozó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora, tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación,
Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñid y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó a todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaban también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al que no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él, de ese pueblo, consumirá fuego, tras él abrazará llamas. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolador. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él, de ese pueblo, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carretera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregaos los niños y los que maman, salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué harán
han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué es lo que dice? Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio ante las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hecha hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Por qué le leí tanto? Para no gastar mucho tiempo en explicar qué significa y después de esto. Es increíble el después de esto. Necesitamos de Dios. Gracias por ese entusiasmo. La iglesia es de Dios. Nació de Dios. La iglesia es formada en Dios. La iglesia tiene un estatuto, tiene decretos, tiene normas, tiene mandamientos, que es la Escritura. La Biblia está escrita para que, como le dije hace un ratito, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. En la casa de Dios no podemos hacer lo que queremos ni inventar cosas, tenemos que sujetarnos al mandato. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Es como que una empresa lo contrata a usted para hacer alfajores, y usted tiene que hacer alfajores. No tiene que hacer repuesto de auto, vender helado, vender zapatos. No, le pagan para trabajar en hacer helados o alfajores, no para hacer otra cosa. Al ser llamados a la iglesia, al ser llamado al ministerio, al ser llamado a la iglesia, el discipulado es poner en orden todas las cosas. Por eso no se admite, por ejemplo, un espíritu de amargura, porque está en la casa del Señor. Por eso Dios está en contra de ese espíritu de amargura, está en contra de ciertas maneras de pensar, está en contra de fortalezas en la mente que nos cuesta soltar, y venimos acá a decirle al de lado, a ser limpios. Gracias por ese entusiasmo. Ay, me da una alegría predicarle todo esto. Estoy diciéndome a mí mismo, ¿lo entenderán? ¿Estarán de acuerdo? Míralo al de al lado a ver si tiene cara de acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Venimos a limpiarnos, diga conmigo, vengo a limpiarme mi corazón, mi mente. Vengo a blanquear mi vestidura. Decirle, algún pescadito tiene en la vestidura. Decirle, dale, vamos, que nos conocemos. Algún pescadito hay. Entonces, si hay algún pescadito, lo vengo a lavar o a limpiar con la sangre del cordero. Y decirle así, todavía tenemos tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Llegará el momento que no tendremos la oportunidad de ponernos a cuenta. Así que mientras usted respire y abre los ojos y vea esta hermosura, eso quiere decir que todavía tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y arreglar cosas con el Señor o cuentas con el Señor. Entonces, la iglesia, la función de la iglesia es llevar a la persona a tener un encuentro personal con Jesús. Cada alabanza, cada participación de los hombres de Dios o mujeres de Dios o del predicador, tenemos como fin llevar a cada uno de ustedes a la presencia de Dios, porque ahí es donde somos confrontados y es Dios que me convence. ¿Amén o no amén?
Ahora, si yo le digo, esto no lo haga, usted lo va a hacer igual. Y se va a reír, va a decir, pastor, ja, 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 cuando lo haga, ¿verdad? Amén. Vio que siempre hay un amén. Siempre hay un amén. Aunque no querramos. Mirá, el pastor dijo esto y mirá, estamos acá dándole a la matraca. En términos santos. Ay, ¿cómo sigo ahora? Ese amén me perturbó. Yo dije, nadie va a decir amén. Nadie va a decir amén hasta que Fabio dijo amén. Te bendecimos, Fabio. Ay, Jesús. La iglesia es la escuela donde se forma el pensamiento de Dios, donde se forma el carácter de Dios y donde se potencian las habilidades del Espíritu. Porque todos tenemos habilidades del Espíritu, salvo que en algunos casos a lo mejor están adormecidas. Entonces, en la iglesia es donde se conecta, ay Jesús, espere, donde se conectan las funciones para que ese pensamiento o se activen esos dones. No sé cómo se me cruza cada cosa. Se activen esa vida espiritual o esos dones espirituales. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Ok, vamos a tratar de que esto sea muy serio. No sé, Señor, ayúdame. Escuche, ¿qué dice Joel? Ya me meto en la palabra porque si no, mire, vamos a derrapar en cualquier momento. Escuche, como la iglesia es de Dios, está bajo el gobierno del Señor. ¿Cuánto lo ven a Dios? A ver, ¿cuánto lo ven a Dios? ¿Dios es visible o invisible? Es invisible, no lo puedo ver, pero con la diferencia que sí lo puedo sentir. ¿Quién puede ver el viento? ¿Puedes sentir el viento? Soplarle al de al lado, pero ponete un caramelo antes, porque capaz que se te desmaya ahí. Póngase una mentita, algo, y después haga. Entonces podemos sentir cuando nos despeinamos, cuando nos pasa, nos mueve la falda. No lo veo, pero lo puedo sentir. Esa es la idea de Dios. No lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Y ahí Dios manifiesta su vida, donde me lleva hacia Él, donde me atrae con cuestiones. Y de esto hay testimonios impresionantes de personas que han sentido a Dios. Yo puedo decirle que en un momento de peligro, ante una curva cerrada, ante una barranca de, no sé, 3, 4 metros, no sé cuánto había, el hermano que manejaba se quedó dormido y ya cruzó la rueda hacia la banquina, íbamos directo a esa caída. El Señor me movió el brazo como 3 veces porque estaba muy dormido, me despertó y cuando miré así vi que el chofer estaba así, dormido. Entonces hay maneras cada uno de sentir. Sentimos cuando nos habla en una oportunidad, y perdón la autorreferencia, estaba en un lugar y el Señor me hizo sentir que tiene que hacer algo por alguien, fui y lo hice. Y como lo iba haciendo y no alcanzaba eso que Él me dijo, Él me dijo, te dije tal cosa. Ok, perdón, me volví, cambié y vi y le di lo que esa persona necesitaba. Yo puedo decir, como pastor, yo necesito que el Señor haga eso. Usted ve que muchos predicadores vienen, en partes, ¿verdad? Y en otras se juegan la lotería, pero a más de uno, el predicador llamó, le habló en el oído, dijo tal cosa, y muchos se quebraron porque esa palabra que ellos recibían del predicador era justamente la que necesitaban, o las cosas que tenían guardadas en el corazón salieron a la luz. Entonces, en la iglesia no es que se mueve Dios, Dios se mueve en todo el lado, hasta en el lugar más horrible está Dios. Estuvo cuando asesinaron a estas 3 chicas. Ahí estuvo Dios también. Lo que pasa es que no le pidieron ayuda, auxilio. Es horrible lo que pasó, pero la mirada del Señor estaba ahí. Para intervenir, para responder, para actuar. Dios está en todos lados, está en la guerra, está en la paz. Está en la sala de un hospital, está en el lugar donde están en el Borda o donde sea, en las cárceles. El Señor está. ¿Sabe qué dijo Dios? Y yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin. Cuando usted está triste en su casa, el Señor está ahí al lado de su cama. Hay momentos que es tanta la presión que tenés que no lo sentís a Dios, ni siquiera cuando te habla. Está tan dolorido tu corazón que ignorás cada vez que Dios te habla. Y cada vez que esté bajo presión y cada vez que tengas un problema enorme y cada vez que pase por alguna situación, es el lugar donde Dios está más cerca tuyo y mío y me habla. Lo que pasa es que yo estoy tan dolorido que no lo escucho. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que escucho? La queja de mi corazón, los reproches de mi corazón, la angustia que sale por mis labios. No lo tenía que haber dicho, o por qué pasó esto, Señor, esta persona, o lo que haya sucedido. Estoy renegando y renegando y renegando, y en mi renegar lo dejé de escuchar al Señor, o dejé de escuchar la voz del Espíritu, en la cual Dios me dice: tranquilo, deja todo está obrando para bien. Cuando te chocó el colectivo, Martín, Él te cuidó, el que te dio la vida fue el Señor. Otros se caen del colectivo y se mueren. Vos lo atropellaste el colectivo y vos lo rompiste al colectivo. Usted se ríe. Quedó abollado como si hubiera atropellado una máquina vial, más o menos. Semejante aparato este también. Pero ¿por qué no pasó a mayores? ¿Por qué no se golpeó la cabeza? ¿Por qué no? Porque Dios estaba ahí. Y a veces decimos: Señor, ayúdame. Y Dios dice: es que te ayudo siempre. Lo que pasa es que no te das cuenta. Señor, ¿y por qué tal cosa? Y algo habrás hecho, dijo uno por ahí. Y estoy tratando de reparar el daño. Cuando tomamos una mala decisión y vienen malos frutos, Dios no va a intervenir en el hecho porque ya está consumado. Sí va a evitar, decirle, que ese daño llegue a mayores. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice Joel. Y después de esto, es que en el antes hay una vida que no la tenemos como registrada en la mente. Como que caminamos por la vida y vamos cometiendo errores. Y como cometo errores, también es un error creer que Dios me va a bendecir en el error, cuando Dios está tratando de que yo me vuelva hacia Él. Dios, no le pida a Dios que lo ayude en el error. Pídale a Dios que lo saque del error. Y pídale al Señor que usted pueda volverse a Él. Que no se quede atrapada en la red, se llame como se llame. Drogas, alcohol, lo que usted quiera poner. No se quede, hay que decirle: no te quedes en el error. Si tiene mucha confianza, agárrale fuerte a la oreja y decirle: dijo el Señor, no te quedes en el error. El después de esto significa después del accidente, después del choque, después de esa decisión, después de la tragedia, después de que Dios habló y no se le oyó, y después de que Dios dijo y no se lo escuchó, y después de toda intervención de Dios no se le tomó en cuenta. El después de esto es el evitarte un dolor. Por eso le leí desde el principio que vino palabra del Señor a Joel, hijo de Petuel. Le da los datos para que usted crea que el que le habló es el Señor a Joel. Y esta palabra vino en los días de tal cosa, y empieza a narrar. Y Joel hace esto. Habla al pueblo y le dice: hay una tragedia, viene un tiempo de angustia, viene un tiempo de desesperación, viene sequía, viene la langosta, el sol fatigará a la gente, no habrá lluvias, habrá incendios en los pastizales, los animales se van a morir de sed y de hambre, va a venir la langosta y se va a comer todo lo que haya sobre la faz de la tierra, va a venir un tiempo tan grande de crisis que la gente va a llorar. Por eso dice que ni el borrachín va a tener dinero para ir a comprar un vino porque no hay más vino. Y que en vez de estar celebrando en la luna de miel la novia con el novio, no van a celebrar el novio y la novia, sino que van a llorar. Entonces, ante la tragedia, Joel dice: llamen, hagan una asamblea, hagan algo.
Lo peor que podés hacer, decirle cuando viene un tiempo difícil, es quedarte con los brazos cruzados. Lo peor que yo puedo hacer es declararme derrotado antes de pelear la batalla. Muchas veces retadores de campeones en el boxeo suben al ring sabiendo que van a perder. Lo único que van a sacar es la bolsa que le pagan, 300, 400 mil dólares, o lo que sea. Suben a perder. Y en todo este tiempo yo vi gente que vive para perder. Decirle al de al lado, para perder. Viene el diablo y le toca una cosa y dice, bueno, tal vez Dios lo quiera así. Sacudilo y decir, despertate. El diablo viene y toca tu matrimonio y bueno, Dios lo habrá querido así. El diablo viene y toca tu economía y dice, bueno, habrá que conformarse. Y el diablo sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando y te sigue atacando por todos los lados. Levanta uno, levanta al otro, no podés llegar, te metes en deuda, entras en crisis, entras en pánico y estás esperando nada. ¿Por qué? Porque tu mente se cerró y está lidiando con el problema. Y Dios te está hablando y decirle, pará, no te metas más en lío, y no lo escuchamos. Mire que el mensaje de Joel no es van a llover flores, rosa y caramelo de coco. Le está diciendo viene un problema y Dios tiene que despertar a Joel, porque los demás, ¿cómo estaban los demás? Usted lo dijo. ¿Había más profetas en Israel? ¿Y en qué estaban ocupados esos profetas? A ver, ¿había mujeres profetizas en aquel tiempo? ¿Y en qué estaban ocupadas esas mujeres? Nadie escuchó. Nadie. Dios no. Dice que buscó entre los hijos de los hombres, dice con otro profeta, dice, y no hallé a ninguno. Busqué, llamé, pero todos estaban ocupados. Por eso relata. Y además de todo ese desastre, dice, y va a venir un pueblo numeroso, donde todos los pueblos tiemblan cuando ven a ese pueblo, entran sin pedir permiso, rompen todo. Habla del huerto del Edén, es como que viene ese ejército y ve un paraíso, pero cuando atrás, cuando pasan por dejan un tendal, dejan muerte, desolación, prendido fuego. No hay vida, no hay recurso, lo matan, destruyen. Y en el libro de Isaías, cuando hablamos de Isaías, dice que él es el que creó al destructor. Dios creó un ángel destructor. Y el ángel destructor es el que castiga la desobediencia. Y la desobediencia viene por no querer escuchar. El papá le dice a su hijo, vení, sentate, quiero hablar con vos. Y el papá le habla. ¿Qué dice el hijo? ¿Qué dice el hijo? No, papi, no es así. No, esto... No. Eso es lo que vos pensás. El mundo cambió. ¿No es cierto? Hay como un enfrentamiento de mente. Como que uno quiere protegerlo y el otro lo toma como una acción de desconfianza. No te metas, es mi vida. Ok. Es tu vida. Gloria a Dios que sean hombres. Pero el hombre tiene que pagar su alquiler. Claro, el hombre tiene que comprar la manteca, el dulce de leche. Tiene que comprar los fideos los domingos. El hombre es el que tiene que hacer la salsa. El hombre tiene que pagar su celular. El hombre tiene que pagar la luz, el gas. ¿Para qué me metí por ahí? Entonces, cada vez que cerramos el oído, decirle al de al lado, cada vez que cerramos los oídos, aceleramos el juicio, aceleramos la tragedia. El no escuchar, la falta de consejo es una necedad, dice Proverbio.
el no escuchar un consejo. Yo ya me siento re viejo. ¿Por qué se ríe? La reprendemos. A ver, Rolo en karate se rieron. Me siento re viejo porque no me siento viejo, pero no tampoco. Me estoy en un lugar horrible. Estoy enfrentando una crisis. Donde, ¿le cuento una? ¿Quiere que le cuente una? Qué chumba, ¿no? Yo escuché que venía mi esposa con Julieta. Ahí se va, mire, de vergüenza se metió a la oficina. Y dije, la quiero asustar. Me agarró el nene, me agarró el viejazo y el niño. Ahí se juntaron los dos. Entonces me quise ocultar para decir, para que piensen, ¿y dónde está papá? ¿Y a dónde se fue este hombre? Quise que hagan eso. Y busqué y semejante aparato no entra en ningún lado, ¿yo? Me quise meter en la heladera, dije, no entro. En el ropero, tampoco entraba. Y ya venían. Entonces, ¿qué hice? No tuve la mejor idea que entrar en el... ¿Cómo es? ¿Dónde está la ropa? ¿Cómo es? ¿Cómo? En un placar. Estaba tan apretado ese placar. Ropa, caja. Y yo, semejante aparato, quería entrar. Entonces entré y empecé a correr las cosas, ¿vio? Para hacer un lugar y cerrar la puerta. Y en eso ya siento el ruido en la puerta. Ya entra Julieta, ¿no? ¿Qué pasó? Hice tanta fuerza. La puerta es corrediza, sí. La saqué de los rieles. El asiento era una caja de cartón. Se venció la caja y me doblé, me caí. La escena termina con la placa esa de la puerta caída sobre mí. Yo acostado así de costado en un mueblecito que se fue corriendo. Y yo con la pata para arriba así, con la mueble encima, y Graciela entra a la oficina. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, papi? Y yo matándome de la risa ahí porque era algo ridículo a los 62 años hacer eso. Es muy grave ya, ¿no? Sí, es grave. Se me ocurrieron cosas como esa. Y dije, no estoy para estos juegos, porque después entre las dos me tuvieron que levantar. Porque no podía incorporarme. ¿Por qué viene esto? No tengo la menor idea. Cuando desoímos, hacemos estas cosas, que aunque parezcan graciosas, después nos causan dolor. El no oír nos hace entrar en una etapa de confusión. Entonces, todo esto que habla Joel, habla dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino. Quiere decir que van a huir. Al ver tanta tragedia que viene, se van a querer escapar por las puertas, por la ventana, por los techos, por el vecino. Hay un texto bíblico que dice, ¿cómo han caído los valientes? El simple hecho de una desobediencia, en este caso estamos hablando de Israel, el hecho de que se hayan apartado del Señor, el hecho de que le hayan dado la espalda al Señor, mucha gente pone en riesgo la estabilidad del pueblo, la inestabilidad del pueblo, caminando en esa desobediencia. Pero después los que tienen que ir a la guerra son otros. O sea, estos generan el problema, pero estos son los que van a pelear. ¿Me está entendiendo? Hay un grupo de personas que se rebelan al Señor, pero después los que tienen que pelear contra el enemigo son los valientes. Y ese texto bíblico dice, ¿cómo han caído los valientes? Es como un lamento, ¿cómo se perdieron estas personas que son valientes? ¿Cómo acabaron? ¿Cómo terminaron los valientes? Como hablando acerca de la necedad de un pueblo que no escucha. El pueblo que no escucha pierde a sus valientes. Una familia que no escucha pierde a su papá o a su mamá. Después vaya a cantarle a Gardel, si no lo encuentra a Gardel, vaya a cantarle a
No sé, a Charly García, que vive todavía por ahí. El después de estas cosas significa después de no haber oído. Después que reiteradas veces Dios habló, significa eso. Ahora la pregunta ¿es necesario que pase una tragedia para escuchar? ¿Es necesario que suceda algo doloroso para escuchar? ¿Es necesario que perdamos algo para escuchar? ¿Es necesario que una iglesia entre en crisis por no escuchar? Entonces, a manera de restaurar las cosas, dice que Dios se conmueve. Dice en el versículo 17 del capítulo, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Cuando no hay vida en la iglesia, cuando no hay uno que escuche, cuando no hay nadie que busque la presencia del Señor, cuando no hay alguien que hable en lengua y sienta la gloria de Dios en su vida, la iglesia se está perdiendo, se está apagando. Es como cuando usted hace el asado, todo funciona con la brasa, pero después las brasitas se van apagando. Y la iglesia pasa exactamente lo mismo, las brasitas somos nosotros. Producimos calor cuando estamos encendidos, pero empezamos a apagarnos, nos enfriamos. Y nos vamos apagando y se va muriendo la pasión. Por eso las iglesias se van cerrando, se van yendo mucho, se van yendo por el frío. Porque no hay quien entienda, dice la Escritura. Y necesitamos gente que entienda. Por eso le hablé a los varones, dije: terminó el tiempo de hablar. Yo lo escucho, hablan muy lindo. ¿Y la acción y el fruto? Y todos los que escucho hablan muy lindo, y después el asunto ¿dónde está ese fuego, esa pasión personal? ¿Dónde está el que da el ejemplo? ¿Dónde está el que dice: eso no se hace así, se hace así? Entonces el después de esto significa después de la tragedia, después del golpe, después del sufrimiento, después del padecimiento. Alguna enseñanza debe quedar en nosotros cuando pasamos por alguna cuestión negativa, ¿verdad? O por lo menos esa es la idea. Después de una tragedia, después de un dolor, después de una mala experiencia, después de no sé qué cosa, alguna enseñanza debe haber. No puedo yo seguir repitiendo los mismos errores, porque eso indica que me gusta sufrir. ¿A cuánto le gusta sufrir? Levante la mano. ¿Cuánto les gusta ser amados? Los demás ni sufrir ni amados, están así, le faltan los brazos, me parece. Fuimos llamados a ser amados, pero sufrimos porque decidimos no escuchar, no atender el consejo. La inmadurez de yo lo sé todo me lleva a eso. ¿Qué dice después de la coma? Dice: y después de esto, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Punto. Esta intervención de Dios con Joel es que viene a cambiar o a poner a ese pueblo en otro modo batalla, modo guerra, modo escuchar, modo conquista, porque hasta acá es todo pérdida. Es llorar y llorar y llorar y lamentarse. Después de hacer un mal negocio, lamentarse. Después de perder el trabajo, cuando te hablaban: che, mirá, mirá, pasa esto, mirá, no ponga en riesgo tu trabajo, no estás llegando temprano, veo que no le estás poniendo onda a tu trabajo. Y va a llegar un momento que el patrón va a decir: ¿sabes una cosa? Pasá por la oficina, ahí te van a pagar, gracias, no nos pudimos entender. Y quedaste sin trabajo. Y para conseguir otro trabajo se complica.
para poner el cartelito en coto los precios, para remarcar precios, eso hay de sobra. 200.000 pesos por mes para poner. El azúcar se fue a 10 centavos más, 1 peso más. Todo por no escuchar. En asuntos de la iglesia muchas veces cometemos errores y nos llama la atención por no escuchar. Ahora, ¿qué dice? Que después de todo eso que pasaron, hay una voz de sabiduría. En el versículo 18 dice: y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Empieza el despertar espiritual. Si Joel habla de pedir perdón, es porque algo hizo Israel que desató toda esa temporada de amargura. ¿Qué hace Joel? Les presenta la tragedia y todo lo que puede venir, pero le dice: esto puede cambiar si el pueblo se arrepiente. El Señor perdonará. El Señor podrá cambiar las cosas. ¿Quién sabe si se arrepiente y cambia las cosas? Por eso llaman al ayuno, llaman a la oración, llaman a una movida espiritual. Y yo creo que acá necesitamos una movida espiritual fuerte. Yo creo que alguien se tiene que levantar, algo tenemos que hacer, tenemos que convocar asamblea, venir toda la semana, o los días que sean, plantar la batalla. Hay cosas que se van a desatar, que no se desatan, porque no hay ese espíritu combativo, no hay ese espíritu de pelea, nadie se está enojando, todos se están conformando, y bueno será de Dios, y bueno será de Dios, y no marvamos. Mire, Dios nos sacó de deuda, hemos armado un barquito, hemos corrido, hemos dado la vuelta, porque Dios nos liberó. Vino alguien de Italia y dijo: se terminó el confinamiento, Dios está en esta casa, Dios está en la iglesia, pero se conformaron, escucharon. Hay que cambiar la actitud, decirle: hay que cambiar la actitud. Hay una movida del Espíritu, tengo que entrar en la movida del Espíritu. Algo tiene que cambiar, porque si algo no cambia, se seguirán repitiendo los errores. Gracias por ese entusiasmo. La pregunta es: ¿repetimos los errores? ¿O cuántas veces habrá que hablar con alguien para que cambie la actitud? ¿O cuánta falta de actividad o de reuniones privadas para que la iglesia salga a funcionar a las calles? Gente con años en el Señor no ganan un alma. Este gana un alma y esta la saca de la iglesia. Oiga, es un circuito de tinieblas eso. He ido a predicar a un lugar donde había más de un chimoltrufio que estaba acá. Yo dije: gracias, Señor, Padre, que te lo llevaste, por favor. Padre muy amable. Eran personas que eran un peso. Era triste verlo, porque el lunes estaban igual que el martes, que el miércoles, gente derrotada, gente que generaba problemas, chismosos. Yo dije: te bendigo, pastor, la verdad te quiero tanto. Pero ¿sabe qué pasa? El pastor no le da bolilla, no tiene contacto con ellos. Yo creo que voy a tener que cambiar, porque formé a la iglesia cercana, familia, y algunos se toman atribuciones Después de esto, yo quiero apelar a tu memoria. Después de todo lo que pasamos, después de todo lo que vivimos, después de todo lo que te pasó, después de todo lo que viviste, ¿vas a repetir un error? ¿No te dolió suficiente la puñalada? ¿No lloraste por la espada, por la traición, por lo que pasó? ¿No te dolió después de todo lo que te hizo tu familia, tu hermana, tu hermano, el primo, después que te dejaron en la calle, te vendieron la moto? ¿No te dolió? Decirle al de al lado: levantá la guardia, papi. Decirle: levantá la guardia. No veo que. Vamos otra vez. Acá conmigo: levantá la guardia, papi.
pie derecho, atrás. Mano izquierda para los diestros, adelante. Con la mano derecha, con el codo cubriendo el hígado. Eso dice la Escritura. ¿En serio, pastor? Bueno, ponele. Pero lo que dice es que tengo que estar alerta. Dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Dice, responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto, aceite. Escuche, decirle, y seremos saciados de ello y nunca más nos va a poner en oprobio el Señor entre las naciones y hará alejar de vosotros al del norte, y Dios va a echar a ese que viene a robar tu economía y que te va a poner en lugar desierto. Él dice que su faz el enemigo mirará hacia el mar, dice que se pudrirán allí y subirá su pudrición, porque Dios hará grandes cosas. Lo que Dios quiere es un pueblo atento. Lo que Dios quiere, varones atentos. Lo que Dios quiere, mujeres atentas. Hombres y mujeres atentos. Hombres de guerra, mujeres de guerra, jóvenes de guerra. Basta de aceptar lo que el diablo diga. No acepte más lo poco, lo chiquito. Abra la mente, cabeza grande. No sean escasos. Estamos en octubre. Casi 3 meses para cerrar el año. Y pregúntele a Dios, ¿qué cosa extraordinaria hiciste? ¿O qué cosa extraordinaria hicimos? Y hágase esta pregunta. ¿No estaremos repitiendo errores? ¿Usted no estará repitiendo errores en su vida secular, familiar? Aceptando lo que usted ya no tiene que aceptar. Decirle, no aceptes que te falten el respeto. No, Señor, no, usted no me falta el respeto. Y si tiene que levantar la voz, por lo menos levante la voz. Y diga, chis. O si no, sí, querida. Yo prefiero estornudar antes que decir, sí, querida. ¿Cómo te dice? Dígale al de lado, no aceptes más el error. No aceptes el ofrecimiento de las tinieblas. No te conformes con lo poquito. No, porque Dios va a derramar pan del cielo. Porque Dios va a derramar el vino del cielo. Porque Dios va a derramar aceite del cielo. Porque Dios va a hacer que tus enemigos se aparten. Va a hacer que tus enemigos retrocedan. Dios va a intervenir en tu vida. Dios va a intervenir en tu crisis. Dios va a intervenir en la familia. No dejará las cosas por la mitad. Él te llevará de victoria tras victoria, venga lo que venga y pase lo que pase. No escucharon a los profetas, no escucharon la voz de alarma, no escucharon las advertencias. Muchos dijeron, bueno, mañana cambiarán las cosas. ¿Sabe cómo se llama eso? Optimismo. No, pero siempre que llovió paró. Y tiene el agua hasta el cogote, ¿vio? Porque el agua no para. Ya tiene los muebles flotando, la heladera en el living, el sillón ahí casi en la puerta. Pero mantiene el optimismo. Lo que siempre que llovió, paró. La otra frase optimista. Ayúdeme. No hay mal que dure 100 años. Se están muriendo gente de 30, de 40, o sea que ha bajado ese número. Hoy se puede decir, no hay mal que dure un mes, porque se están muriendo. Perdón el chiste. Nos sostenemos con frases, con pensamientos positivistas. Pero viene la marea y se lleva todo. Viene el diablo y se lleva todo. Viene cualquiera y te falta el respeto. Pero como somos creyentes, ¿sabe qué me dijo un apóstol en España? ¿Le cuento? Chuma. Él dijo así, el gobierno a los cristianos no nos respetan como respetan a los musulmanes. Y yo le dije, ¿por qué? Y porque lo nuestro no pasa de una queja.
Vienen los musulmanes, dijo, y te ponen una bomba. Dijo, yo me quería matar, dije, abrime el auto que me voy. Dice, no, oye, esto es un blooper el culto de esto, ¿no? Dice que respetan al musulmán porque el musulmán se rebela y le pone una bomba. Eso es horrible. ¿Cómo va a decir eso? Pero en verdad, cuando hubo una ley hace muchos años que querían cerrar prácticamente las iglesias, no sé si un senador o un diputado, Arias se llama el político, bajó a reunirse con los pastores que encabezaban ese reclamo. Le dijo, ¿sabe por qué avanzan con estas leyes? Porque ustedes están todos desunidos y peleados entre ustedes. Le dijo el Arias no sé si era senador. Entonces hicieron un reclamo, él trató de ayudar. De hecho, la famosa ley Piotti, busquen en la Biblia, en la compu se va a enterar qué era lo que quería Piotti en ese momento, el juez Piotti, meter preso a los predicadores, cerrar iglesias. Este hombre intervino, no sé, con alguien más, pero el que intervino acá fue Dios. Porque no cambiaron las cosas desde aquel tiempo a hoy. Seguimos repitiendo errores. Y Dios tiene que siempre salir al auxilio del pueblo, porque es su pueblo. Entonces, cuando la Biblia dice que lloren los predicadores, los ministros del altar, es decir, Señor, perdóname, no supe conducir al pueblo. Perdón, Señor, porque no supe qué hacer con tu templo. Perdón, Señor, porque no supe llevar al pueblo delante de tu presencia. Perdón, Señor, porque me equivoqué y lastimé o herí. Y después no tuve el valor de reparar el daño. Por eso dice, lloren los ministros del altar. Porque los ministros del altar no escucharon cuando Joel hablaba. Se acostumbraron a no oír la voz de Dios. Entonces cierra y dice, después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Por qué dice derramaré de mi espíritu? Porque lo que más faltaba en Israel en aquel entonces era su espíritu. Y creo que lo que nos está faltando hoy es decirle, Señor, derrama tu espíritu. Porque lo que no entiendo por dolor, lo que no entiendo por la palabra, alguien me lo tiene que hacer entender. Y yo sé que mis oídos o los suyos estarán cerrados ante cualquiera que venga a modificar ese pensamiento, pero yo sé que si el Espíritu de Dios interviene, ese pensamiento es removido, ese sentimiento es cambiado. Si interviene el Espíritu, hace de un Simón, lo transforma en Pedro. Que cuando interviene el Espíritu, Juli me preguntaba hoy acerca de un texto bíblico, cuando fueron expulsados los judíos, llegaron a distintos lugares, uno acá, el otro acá y otro más allá, y dice los que llegaron a Antioquía, dice que los judíos hablaban entre los judíos, no hablaban, no le hablaban a los demás de su Dios, se avergonzaban, se enmudecieron, no sabían qué decirle. Entonces se juntaban los cristianos como si fuera una célula y ahí hablaban del Señor. ¡Ah, qué fácil! Dice el pescadito en la pecera. No está la ballena que me traga, no está el tiburón que me muerde, no está el delfín que me persigue, no está el depredador. Gloria, y hace panza arriba el pescadito y con la salita hace gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, está en el lugar seguro. Pero si lo echan o lo devuelven al mar, si no, búsquelo a Nemo. Fíjese, Nemo, buscando a Nemo, ¿cómo es? Mire la película otra vez, va a venir el tiburón que lo quiere comer. Cuando nos enfrentamos al peligro, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. David en su peor momento dijo, sí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tendré un lugar donde descansar y reposar de tanta aflicción. Dios habló a Israel como Dios está hablando a esta casa. Tal vez lo que le digo yo hoy, entre acá y salga por acá, pero viene un yanqui y empieza a hablar en inglés y dice, oh, dicen todo. ¿Cómo dicen todo? Oh, y es lo que le dice su pastor todo el tiempo, su pastora todo el tiempo. Pero vienen en otro idioma
Y la gente dice, ¡ah, qué grande!, ¿no? Sí, y se lo dicen todo lo que la pastora Vivi o los predicadores. Rolo hace así, y suelta la palabra mágica. ¿No, Rolo? Pero viene otro que dice la mitad de las cosas que decimos nosotros, o la mitad de la enseñanza que decimos nosotros, y nos sorprendemos. ¡Wow! ¡Qué unción que tiene!, ¿no? Después de esto voy a derramar mi espíritu. Después de esto significa darse cuenta. Estoy a tiempo de pegar la vuelta. Estoy a tiempo de cambiar las cosas. Necesito darle lugar a Dios. Necesito. No se puede estar en un equipo para los que juegan la pelota. No se puede estar en un equipo de fútbol que pierde todos los partidos 6-0. No. Yo jugaba muy bien al fútbol. Jugué en el glorioso Sacachispa. Ustedes, nadie jugó en Sacachispa. Yo jugué en Sacachispa. Era defensor. Pesaba como 140 kilos, pero la camiseta la usaba por acá. Mire, disculpe. Porque no me entraba. Y un día, no le digo que es un blooper esto. Escuche, un día se le ocurrió al técnico meterme a la cancha porque ni para suplente llegaba. Bueno, ese día tuvieron misericordia y me pusieron de suplente. ¿A dónde cree que me pusieron a jugar? De puntero derecho. No podía correr el 117 y andar corriendo atrás de una pelota. Y yo corría. Y el presidente del club estaba en el alambrado. ¡Ay, qué cosa más vergonzosa! El presidente de mi club me veía jugar y decía, nene, ¿qué tenés en los botines? ¡Plomo! Porque se ve que llegué agitado. Y el defensor estaba así, mire, así estaba. Pisó la pelota así y con los bracitos me estaba esperando que yo llegue. Ese sí que era otro blue. Después de esto, después del choque, después del golpe, después de la crisis, después del dolor, ¿cuál es tu después? ¿De qué te diste cuenta hoy? Decirle, ministrale un poquito al de al lado, hace que difícil que es. Decirle, ¿y cuál es tu después? ¿Cuál fue tu crisis? ¿Dónde está el accidente? ¿Cuál es tu después? ¿Cómo se llama? Una mala decisión, una mala operación, un proceso de enfermedad. Ahí te diste cuenta la necesidad de buscar a Dios. No me mire a mí, mire, ¿cuál es tu después? Dígale, a ver, hágalo poner colorado un poquito al de al lado. ¿Cómo se llama tú después? ¿Alberto? ¿Joaquín? ¿Marianela? ¿Cómo se llama? Decirle, ¿cómo se llama tu accidente? Dale, ¿cómo se llama tu accidente? El patrón, el gerente. ¿Cómo se llama? El delegado de la empresa. Oh my God. Pasamos por accidentes, pasamos por crisis. Como pasamos por crisis y no estamos preparados espiritualmente, Dios hizo un análisis así. Dijo, el problema de mi pueblo es que no tiene mi espíritu. ¿Vio ese dicho, hijo de tigre? ¿Cuándo se dice eso? ¿Cuándo se dice hijo de tigre? Cuando ve que los hijos repiten actitudes valientes de su papá o de su mamá. Este es mi hijo, que le pone el pecho, ¿no? No de pelear ni de guapo, sino ante la postura de la vida. Voy a cuidar mi casa, voy a cuidar a mis padres, voy a velar por mi familia. Hijo de tigre me salió este, ¿eh? Hacer todo pensando en la familia, hacer todo pensando en sus hermanos, hacer todo pensando en el bienestar de todo. Hijo de tigre. Qué lindo, me encanta. Entonces cuando dice, después de esto derramaré de mi espíritu, quiere decir que del mismo espíritu del Padre se alimentan los hijos del Padre. Los que están acostumbrados a perder, pégale una patada en los tobillos y decirle, acá terminó tu dolor, en mi patada. Lo último que te va a doler es mi patada. Psh, hágale así. A ver, no veo que lo hagan, a ver. Háblale al oído y decirle, este es el último proceso de dolor que vas a pasar en este fin de semana.
en estos días que vienen. Este es el último proceso de dolor, porque Dios va a abrir los cielos y va a derramar pan, a derramar vino, a derramar aceite. Dios va a reprender a tus enemigos. ¿Por qué razón? Porque Dios se va a apiadar. Dios tiene en cuenta sus promesas y no lo hace porque yo merezco algo, sino lo hace por su promesa. Dice así: animales del campo, no tendréis por qué no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Decid al lado, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Los galpones se van a llenar de trigo, y los lugares de aceite rebosarán de vino y aceite, y yo voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran desierto que yo envié contra ustedes. Ustedes van a comer hasta saciarse y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravilla, 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 maravilla. Fuiste llamado a tener un encuentro con Dios. Fuiste llamado a sanar tus heridas. Fuiste llamado a escuchar la promesa. Yo voy a hacer que todo funcione. Te vas a saciar. Gloria a Dios. Y vas a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Termino con esto. Esa es la historia de un ex campeón mundial de boxeo. Como todos, como el origen de Maradona y tantos otros, que tienen su origen en lugares muy, muy, muy humildes. En este caso, a trompadas se fue haciendo su lugar en la vida. Tenía cierto talento que lo fue perfeccionando, pero no llegaba a grandes cosas porque no encontró el mentor adecuado. Perdía, ganaba, perdía, ganaba. Un día hubo una situación que decidió este boxeador, o no sé qué pasó, se terminó ahí el contrato con el entrenador, el manager, qué sé yo. Y quedó como a la deriva, se perdió unos días, unos meses. Alguien preguntó, ¿qué es de la vida de...? Alguien le contó que estaba desanimado, que estaba pasando un momento muy difícil, pero decía, pero si tiene talento, se puede perfeccionar. El único que creía en ese boxeador era este hombre. Ese hombre se llamó Amílcar Brusa, y el boxeador Carlos Monzón. Débil, flaco, desnutrido, sin un respaldo económico, sin absolutamente nada, que pocas armas, poca técnica. Lo empezó a entrenar, salió la pelea en Italia con el campeón italiano Benvenuti, casi actor de cine, millonario, y le dijo, le voy a dar una chance al negrito este me lo saco en 2 o 3 rounds, me lo saco y ya está, y terminó acá. No tenían casi ni para pagar el hotel. Monzón con su equipo, lea la historia un poquito, le va a inspirar. Llegaron a un lugar, siempre faltándole 5 para el peso, entrenaba como podía, no tuvo una buena alimentación. Los datos clínicos era que estaba desnutrido, que no tenía fuerza en los músculos, ni los huesos eran tan duros ni pesados. Pero el negrito le puso corazón y dijo, no tengo nada que perder. Bueno, el día de la pelea, no sé qué pasó, ahí hay una historia, pero subió el campeoncito, flaco, así, flaco. Y el otro lado, todas las luces, las cámaras, la excentricidad.
Usted ya sabe. Y el negrito empezó, porque tenía esto. El jab, empezaba. Y así lo fue corriendo, hasta que vio el momento y el artista, el actor de cine, el millonario, quedó desparramado en el suelo. Y salió y se consagró campeón mundial. Creo que 14 veces defendió el título de boxeo. Y después, como todo pasa en la vida, no se cuidó, llegaba casi justo a las peleas. Se olvidó que algún día alguien creyó en él. Se olvidó que tal vez el origen, de dónde vino. Y así pasa con la iglesia. ¿Sabe? Dios está creyendo en usted. Y Dios está creyendo en mí. Pero yo no pinto para campeón. Decirle, no te la creas, porque no pintás para campeón. Está como el pastor cuando jugaba en Sacachipa. Nadie cree que vas a salir adelante. Nadie cree que vas a comprar tu casa. Nadie cree que vas a poder comprar o cambiar ese autito. Nadie cree que va a ser ese viaje que tanto querés. Nadie cree, excepto Dios. Y Él dice, yo voy a abrir los cielos, yo voy a hacer todo. Van a comer, viene la abundancia, viene riqueza. Vengo a sacarte de la esclavitud, vengo a sacarte de la miseria, vengo a sacarte de la pobreza, vengo a darte victoria, porque yo estoy creyendo que lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a hacer, yo sé que tenés pasta de campeón, sé que tenés pasta de campeón. ¿Sabe lo único que falta? Que usted crea en eso y salga de acá como si fueras un campeón. Que tu esposa diga, ahí viene mi negro el campeón. Y que usted diga a los varones, ahí viene la negra esta que es una luchadora, es una campeona. Decirle, créetela un poquito, pero poquito, hasta que el Señor abra los cielos y empiece a restaurar todas las cosas que pasaron en tu vida. Lo hizo con Israel. Al enemigo lo hizo así, lo llevó al mar. Todo lo que había en la naturaleza reverdeció. En el desierto reverdecieron los pastos, las higueras volvieron a dar su fruto. Nada dejó Dios de cambiar, porque diga conmigo, Dios lo hizo todo nuevo. Y eso es lo que el Señor va a hacer conmigo. Necesito que Dios lo haga conmigo. Termine el año lo mejor que pueda. Termina el año en victoria. Si algo no sirve, si ya lo intentaste 1, 2, 3, 4, bajá la persiana, cerrá la puerta, evitá ese conflicto, volvete a Dios de todo corazón. Nada prospera si Dios no está ahí. Nada prospera si Dios no está a tu lado. Nada es bendecido si no haces un pacto con Él. Dios no puede respetar a alguien que no respeta el pacto. Hace un pacto con Él de seguirle y de servirle todos los días. Venga lo que venga y pase lo que pase, porque Dios no te va a dejar sin tu recompensa. ¿Amén o no amén? Nos ponemos de pie, por favor. Hay momentos que uno se tiene que parar en el camino. Una de las enseñanzas, hoy ya no hay tantas estas cosas, pero hubo muchas películas con respecto a gente que caía en un pantano, en aguas media barrosas, profundas, o tierra, ¿cómo se dice? Movediza. Una de las cosas que le enseñan a las personas que tenían esa dificultad de caer es quedarte quieto, porque a todo movimiento de querer salvarte te hundís. Esa cuestión es, las cosas no se cambian con fuerzas humanas. Las cosas se cambian cuando Dios interviene, escuche esto, y derrama de su espíritu. Derrama de su espíritu. Si algo hemos tenido por muchos años, y si hay algo que provoca cierta tristeza, es ver cómo nos vamos alejando de a poquito de la presencia de Dios, confiando más en el saber que en la intervención de Dios. Si nos volvemos a Él
Él derramará. Él derramará bendición hasta que sobre y abunde. Dice que Él va a dar prodigios en el cielo y en la tierra. Habla de lo que va a suceder, que el sol se va a convertir en tiniebla y la luna en sangre. Y esto yo le hablé tantas veces, dice, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Pero cierra con una esperanza y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Capítulo 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Yo cuando le dije así, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, fuerte sois. Diga el débil, fuerte soy. Tal vez no sea el mejor mensaje. Estás luchado, estás herido, estás golpeado. Cierre sus ojos. Cansado en pensar, cansado en buscar las soluciones. Por las noches te despertás, a lo mejor no te viene el sueño y estás pensando en el problema, cómo salir del problema, y qué hago con esto, y qué hago con lo otro, y mañana me tengo que levantar, poner la mejor cara y enfrentar la vida cuando no sé lo que va a pasar mañana. Yo tengo ese problema, ¿sabes? Pienso demasiado. Se mueve una flor, se mueve un cuadro. Yo estoy pensando el por qué y le busco la vuelta. Y ¿sabe? Ahí está mi aflicción. La demasiada preocupación, ahí yo encuentro demasiada aflicción. Porque tengo que pensar. Tengo que estar un poquito adelante porque no quiero que mi familia le ocurra algo. No quiero estar desatendiendo eso. Y también la iglesia, tengo que estar un poquito más adelante para saber qué hay que hacer, en qué momento hay que hacerlo. Pienso cosas. Digo, me gustaría hacer esto para los hermanos, me gustaría hacer aquello para los hermanos. Ocupado en que todo crezca, florezca y que usted se sienta en paz. Que le dé placer venir a la iglesia. Que le dé ganas. Porque hablamos el mismo idioma. Siento el dolor, siento la carga, siento la preocupación. Y parece mentira, sube el dólar y ya, hoy ya sube todo, y el almacén y los gastos. Prepárense. A los muchachos yo le hablé en Bethesda, algo que bajó en mi corazón. Vi corridas, vi sangre en las calles. Todo por una cuestión política de fulanos y menganos. Y en el medio está usted, yo, mi familia, la suya. Hoy el presidente no puede ir a un pueblito, a una ciudad, porque le llueve de todo. Se hizo odiar por la gente. Y ahí están los que lo defienden, ahí están los que lo atacan. Y los que están promocionando desde adentro y desde afuera es una guerra entre pobres. Parecería como que no alcanzaron los desaparecidos, parece que no alcanzaron los muertos, parece que hay que repetir errores otra vez. Y enfrente, a mí no me gusta ver a la expresidenta bailar en el balcón. No me gusta. Tenés que dar el ejemplo. Guardate en tu casa. Y no me gustan otras cosas. No soy oficialista, yo soy cristiano, predico, trato de abrir los ojos. Pero alguien tiene que dar el ejemplo. Y la iglesia está para eso. Por eso también digo de los pastores que hacen alianzas políticas. ¿Y ahora qué van a decir todos aquellos que apoyaban este modelo? ¿Dónde están? Antes era común ver en
en las redes, hagan esto, voten por esto, y después, ¡ay, Jesús! Entonces yo vi una convulsión social, vi una agitación. Le dije a los muchachos, hay que orar. Vi muertos por las calles. La violencia engendra violencia, y parecería como que la gente todos los días está un poquito más enojada, ¿sí o no? Más molesta, más decepcionada, y en medio de todo matan a 3 chicas. No me importa nada lo que hacían y a qué se dedicaban. Es como que la maldad está subiendo escalón tras escalón, y la iglesia mira y dice, y bueno, algo habrán hecho. Están matando a nuestros hijos, están golpeando a los viejos, están cerrando la puerta a los enfermos. Es tiempo de volverse a Dios. Por eso dice que en esta crisis, en estas cuestiones de naciones y de pueblos, los pueblos salen adelante cuando el pueblo se vuelve a Dios. ¿Cómo es que dice el libro de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillare e invocare en mi rostro y me buscaren, algo así, dice Dios, yo lo oiré de los cielos y derramaré mi espíritu o bendición. Escuche, vamos, nuestra patria no está acá abajo. Mi patria y la suya es la que está en Él. Él es mi patria. Mi patria me llevó a la guerra, vestido de soldadito, con el fusil en la mano, esperando que me digan suban al colectivo, suban al avión y vayan a pelear una guerra que no sé de qué es la guerra. Yo a veces digo, viví mucho. Viví mi etapa en Tafí Viejo, Tucumán, viví mi etapa en Valentín Alsina, viví mi etapa en Pompeya, viví mi etapa en la noche, viví la etapa donde hacía desastre, viví otras etapas. Y Dios dijo, negro, basta, basta. Y se cruzó, porque estaba despierto a las casi 3 de la mañana. Y me dio testimonio. Me dijo que me amaba. Y después me liberó de todos mis demonios con una oración tan simple y repetida, porque se grabó en un cassette. Y yo ahí vi el poder de Dios. No conozco y no lo sigo a Dios porque no tuve una experiencia con Él. Yo lo vi, lo sentí, me liberó. Me liberó y me transformó. Me cambió, me liberó. Todo lo que dice la Biblia pasó conmigo. Me separó de un rebaño que iba a la muerte. Me separó del rebaño de la iglesia para darme un oficio. Sé lo que es limpiar un baño, sé lo que es pintar la iglesia, sé lo que es armar el audio, sé lo que es hacer el radio gracias al pastor Felipe. Sé cosas de la iglesia porque él me enseñó, me permitió desarrollarme, y yo dije, sentí que Dios me estaba llamando para algo. Con eso empecé a prepararme. Medio bestia, 333, me decía, medio bestia. De no poder hablar, de no entender, de no tener un vocabulario. Me trababa al hablar. Jugar. Más bajo no podía ir. Y desde que conocí al Señor, todo fue en ascenso. Nunca pude tener nada. Llegué al Señor con 2 pantalones rotos y 3 camisas. Y cuando venía la Santa Cena le tenía que robar el pantalón a mi hermano, que era más flaco que yo pasé un matambre. Se rompía, se deshilachaba. Usé una corbatita negra, violeta, mi tataraarchiabuelo. ¿Vio de esos violinistas depresivos, borrachos de los bodegones? Sin corbatín. Para mí era re buena. Pero era más vieja, más desprolija. Y yo caminaba así, porque si lo hacía, estiraba el paso, rompía el pantalón. Un saco verde, un pantalón azul, una corbata negra y violeta. Pero el tipo iba a la iglesia con corbata. Al poco tiempo conseguí trabajo. Ese trabajo me llevó a otro trabajo y empecé a prosperar. Por el servicio que daba, por la confianza que generaba
al pastor y al equipo pastoral, queremos que trabajes con nosotros. Me sacó del trabajo secular y el Señor me llamó al ministerio. Atendía a la iglesia, no sabía que estaba yo. Yo quiero ser eso, quiero tener a alguien así. Resolvía todos los problemas, cuando venían ya estaban arreglados. Pero sí, y también vamos a apartar de pastor al hermano Héctor, Babi, me dice. La iglesia se puso de pie y aplaudió. ¿Sabe por qué? Porque estaba entre la gente, sabía el problema y la necesidad y ayudaba a uno, a otro, como siempre. La iglesia me levantó de pastor. Soy el primer pastor que nace del ministerio del pastor Felipe. Los demás fueron reconocidos, ya habían sido ungidos en otros lados. Pero el primer brote del ministerio del pastor Felipe Caseto soy yo como pastor. Surgieron los viajes, asistir a otros pastores, lo mismo que el día de hoy. Sigo haciendo eso. Asistir, colaborar, bendecir, ayudar, tratar a que otros pastores puedan expandirse, multiplicarse, crecer. Ese que no sabía leer ni escribir, escribí 5 libros. 5 libros. Ese que no sabía expresarse, creó todos los manuales de la iglesia. Me da placer sentarme y escribir porque digo, esto le va a hacer bien a los hermanos. Tal vez me hace bien a mí. Y Dios me trajo hasta acá. Fui a Israel 2 veces. En el segundo viaje prediqué en Capernaum, la ciudad donde le gustaba estar a Jesús, Capernaum. Recorrimos Europa con ella, vimos lugares hermosos.